Buenas tardes, estimados aprendices. Aquí vamos a explicarles entonces un tutorial de Java, pero con respecto a un manejo de modelo MVC que vamos a utilizar para poder conectar a Java con una base de datos. Modelo controlador, modelo vista controlador. Esto es para poder enlazar la base de datos con el formulario y que el usuario pues pueda manejarlo. Para eso entonces utilizamos JDBC, que es un estándar usado para Java para acceso y manipulación de datos, que en este caso va a ser con la base de datos de MySQL. Entonces, como habíamos dicho antes, es el modelo MVC, que es un patrón de buena práctica que permite separar las capas. ¿Cuáles capas? Las que veíamos acá de modelo vista controlador. Tenemos entonces la parte del modelo, que el modelo son las clases, que ya habíamos definido en anteriores oportunidades cuando hacíamos el diagrama de clases. La vista son los formularios con los cuales se interactúa el sistema, y el controlador son las clases controladoras que tratan de relacionar el modelo con los formularios. Lo que nosotros vamos aquí a definir entonces es el caso de uso sistema gestión de citas, o sea, la parte de administrar datos de los pacientes. Esta parte de administrar datos de los pacientes es ingresar los datos de los pacientes como tal, o sea, es algo muy sencillo, ingresar el nombre, el apellido, la dirección, la fecha de nacimiento, etc. Para esto entonces vamos a crear un nuevo proyecto utilizando Java, pero esto no lo vamos a hacer acá, sino que ya tenemos un proyecto ya pues hecho pues para que ustedes puedan pues visualizar esta partecita. Y aquí entonces podemos observar el proyecto que ya se ha creado, que es el proyecto citas. Entonces, ¿cómo se creó este proyecto? Pues simplemente nos vamos para acá como creamos cualquier otro proyecto. Aquí definimos que es Java Application, le damos siguiente y vamos creando entonces la aplicación. La explicación de este programa está en un documento que está dentro de la plataforma y que nosotros les vamos a indicar que es este, ¿cierto? Entonces aquí está el proyecto como tal. Antes se debió haber creado la base de datos utilizando MySQL, que ustedes ya lo saben crear, y esa base de datos entonces va a estar conformada con lo siguiente. Aquí en MySQL entonces tenemos la base de datos llamada citas y tenemos la tabla llamada pacientes, que tiene estos atributos: paciente, identificación, nombre, apellidos, fecha de nacimiento y sexo, que esto también en este script se lo vamos entonces a enviar a través de la plataforma. Ahorita les decimos cómo hacen ustedes para accesar esa parte. Aquí entonces, ¿qué tenemos? Tenemos entonces, aquí creamos el proyecto como tal, y dentro de ese proyecto empezamos a crear los paquetes. ¿Cuáles son los paquetes que vamos a crear? Precisamente los que hemos estado definiendo acá. El modelo vista controlador. Después de que ya hemos creado entonces, aquí está pues la creación del proyecto como les acabo de indicar. Aquí entonces observamos el source packets, y acá en esta parte entonces empezamos a crear un paquete llamado vista. Aquí creamos un paquete llamado vista. ¿Y cómo lo creamos? Por acá nos vamos por new y new Java Packets y creamos y le damos el nombre. En este caso lo llamamos vista, y luego de que lo creamos entonces empezamos a crear los formularios. Vamos a crear entonces 3 formularios. ¿En qué nos guiamos para esto? Nos guiamos en el documento, como les digo, que indicamos acá. Este documento donde desarrollamos la interfase gráfica del usuario en la página 25. Aquí vemos cómo se desarrolla la interfase, se explica cómo hacerlo, nos dicen que es el sistema gestión de citas, aquí nos dicen cómo crear el proyecto, le explican incluso paso a paso cómo crear el paquete, luego cómo crear el formulario principal, que es con un formulario llamado JFrame. Entonces acá, cuando ustedes estén en la parte de Java, cuando ya estén aquí en vista para crear el principal, entonces se van por acá y se van por lo que se llama JFrame 4.
¿cierto? Si de pronto no lo encuentran por acá, se van por otras. Aquí están buscando porque es posible que ahí aparecen es como las que más se usan, entonces se van por Suite, GUI Form y aquí buscan pues la que necesiten, en este caso vamos a utilizar es el JFrameForm y JInternal Frameform. Entonces en este caso para el principal utilizamos el JFrameForm, ustedes lo seleccionan e inmediatamente les aparece algo parecido a este. Aquí en este caso pues ya está hechecito, pero aquí dentro del documento explican cómo hacerlo. Aquí dicen que se selecciona un JFrameForm. Claro que este documento, esta aplicación también se las vamos a facilitar a ustedes para que les sirva de ejemplo, para que ustedes hagan una interfaz similar con su proyecto formativo. Entonces aquí aparece esto y en el Swing Controls empezaríamos nosotros entonces a colocar los elementos que nosotros necesitamos para poder colocar los elementos necesarios. Aquí nos dice como por la ventana propiedades se hacen los siguientes cambios, esta parte de gestión de citas, y aquí explican paso a paso cómo hacerlo. Incluso si ustedes pueden observar acá, dentro de esto, aquí aparecen una serie de Swing Controls. Entonces dentro de estos Swing Controls, entonces aparecen, por ejemplo, lo que es el menú bar. Entonces el menú bar lo arrastran hasta acá para poder crear este menú aquí principal, y el menú ítem es para crear el menú interno como aparece acá. ¿Dónde explican esa parte? La explican aquí paso a paso cómo hacerlo. Está muy bien explicado. Para el menú bar entonces utilizamos este File Edit, y damos clic en cada uno y escribimos, en vez de lo que hay ahí, escribimos archivo y escribimos pacientes. Es decir, si nosotros estamos acá, aquí, si nosotros queremos le cambiamos el nombre, aquí también cambiamos el nombre, y en estos menús también cargamos el nombre. Entonces recordemos, el menú de arriba nosotros lo creamos arrastrando este elemento de acá, menú bar, arrastrándolo acá, y los internos, como su nombre lo indica, son los menú ítem. Entonces lo hacemos arrastrando esto que observamos acá, esta opcióncita la arrastramos acá y simplemente haciéndole clic le cambiamos los nombres. Entonces ese es el formulario pues principal, y aquí está explicadito paso a paso para que ustedes lo vayan desarrollando el de ustedes, o tomen este pues como ejemplo y lo utilizan pues como copia. Entonces aquí simplemente pues vamos cambiando los títulos por el título nuevo, así como les dije, dándole clic ahí, van colocando los nombrecitos. Entonces aquí ya se determinó pues los elementos gráficos como tal. Bueno, la cuestión es que ustedes siguen aquí el paso a paso si quieren mirar cómo fue que se hizo, para poder determinar cómo hacer tanto el formulario que les he mostrado acá, que debe quedar así, como los otros formularios, así tal cual explicamos acá o explican acá en el documento interno. Vamos aquí a seguir, ustedes seguirían aquí con el paso a paso, porque aquí en esta parte ustedes deben de colocar los elementos necesarios para poder que puedan ingresar los datos de un calendario. Entonces aquí se explica paso a paso cómo hacerlo, y nosotros le vamos a mandar los .jar necesarios para hacerlo, y aquí se explica cómo es ese proceso. Obviamente el ejemplo que nosotros les damos ya está con ese proceso incluido, así que si ustedes lo toman como base para su ejemplo, pues ya lo tienen pues listo. Aquí entonces es para tener el calendario, en este caso pues ya estaría listo. Y ahora entonces vamos a disponer los controles para el manejo de fechas. Aquí en este momento pues definen cómo es el manejo de fechas, y porque en esa parte ya lo tenemos listo, pero ustedes entonces lo pueden hacer. Ahora, para el diseño del formulario para la consulta de pacientes, entonces aquí creamos un formulario de tipo internal play, que como ya habíamos dicho antes, sería aquí por vista, le decimos new y le decimos internal play from, o si no nos vamos por other, y aquí
por swing GUI form también aparece JInternal from porque a veces no aparece pues como al principio. Entonces creamos el que es el registro de pacientes que tiene pues esta interfaz. Para poder desarrollar esto y para poderlo colocar con estos botones, pues aquí están todos los elementos. Aquí está el botón, ustedes simplemente lo arrastran, así como por ejemplo yo estoy arrastrando este botón, y simplemente aquí donde dice text le cambian el nombre. En este caso por ejemplo le pusieron registrar, ¿cierto? Le cambian pues el texto como tal. Entonces aquí explican paso a paso cómo hacer esa parte. Aquí explican cómo lo están haciendo. Bueno, aquí vamos a mirar inicialmente. Aquí está el de consultar, pero aquí está también el que es el de registro de pacientes. Entonces aquí explican pues cada uno cómo hacerlo. En este documento que si ustedes lo siguen paso a paso van a poder determinar cómo se hace. El formulario para consulta de pacientes, o sea, aquí tenemos el formulario para ingresar pacientes, que sería colocando los botones. Esta es una caja de texto, entonces ustedes simplemente, aquí le voy a decir deshacer para que no me quede. Simplemente ustedes arrastran las cajitas de texto, como observamos acá. Aquí arrastran las cajitas de texto, a esas cajitas de texto, entonces por acá en text le colocan blanco. La parte que dice test lo colocan blanco, y también aquí hay una parte, ya les voy a mostrar cuál es, name, donde colocamos el nombre de cada uno de las cajitas de texto. Por ejemplo, este se llamó identificación, esta se llamó por ejemplo nombres, este se llamó apellidos y este se llamó fecha de nacimiento. Entonces para que lo tengamos en cuenta. Al mismo tiempo estos son los labels, y en los labels también en la parte donde dice accesible name le damos el nombre para que aquí aparezca con ese nombre. En donde dice code, entonces aquí le vamos a decir el nombre de la variable y le vamos a decir pues de qué tipo es. Le estamos aquí, por ejemplo, a estos le estamos diciendo que es public y le estamos colocando el nombre de la variable que es identificación txt, que es el mismo nombre pues que le habíamos dado ahorita. Cada uno lo tiene como de tipo public y a cada uno se lo debemos de colocar. En este otro, que es para consulta, entonces lo mismo, utilizamos también aquí en este caso button group, que es un grupo de botones, y aquí vamos colocando cada uno de los, tublet button, que es estos de acá, como podemos observar acá. Este es un text button, un text file, perdón, y este es un table. Entonces este table lo arrastramos acá. Vamos a darle aquí deshacer. Lo arrastramos acá, pues. Okay. Lo arrastramos acá como tal, y así obtenemos entonces, colocamos también los tables. Muy importante que ustedes se guíen entonces por el documento que les hemos indicado. En cada uno de estos, entonces en la parte de code le colocamos los respectivos nombres. Por ejemplo, aquí en apellido, o en este que observamos acá, aquí le estamos colocando que es public y le estamos colocando pues el nombre. Entonces esta es la parte de la interfase de usuario, o sea la parte pues de vista. También tenemos entonces la parte del modelo, en la cual vamos a crear lo que son la clase paciente. Entonces la clase de paciente va a estar conformada por los datos del paciente, o sea la identificación, el nombre, el apellido, la fecha y el sexo, que van a ser los mismos que vimos ahorita en la base de datos. Cuando nosotros lo tengamos aquí, le damos con el botón derecho del mouse, le decimos refactor, y luego seleccionamos una opción que se dice Encapsule Files, y ese Encapsule File hace que él me cree todos los métodos que necesito. Por cada uno de estos atributos, como son privados, yo tengo que crear un método que es público y él me los crea con ese proceso. Y además creo la clase el método constructor, que me permite crear un nuevo paciente. Entonces este sería la clase paciente como tal,
Y este sería la otra clase, que sería gestor paciente. Estas clases simplemente yo las creo diciéndole new y diciéndole también Java class, y con eso entonces voy creando cada una de las clases. Está también esta de gestor paciente, que me permite pues conectarme a una base de datos. Ahorita vamos a mirar bien cómo se hace esta parte. Me permite registrar un paciente en la base de datos utilizando una instrucción insert, ¿cierto? Aquí yo utilizo una instrucción insert. Esta partecita aquí ya explica en este documento, como les digo. Aquí solamente vamos a hacer muy someros en esto. Aquí entonces utilizamos la clase paciente. Si ustedes aquí observan, entonces hemos importado estas librerías que nos permiten entonces utilizar las cajas de diálogos, las instrucciones o el acceso a los datos con java.sql, y también un arreglo de tipo list. Aquí tenemos entonces ya la conexión a la base de datos. Esta es pues esto ahorita lo vamos a observar pues con mayor detalle. En líneas generales acá entonces tenemos en gestor paciente tenemos pues como los procesos relacionados con el paciente. Entonces aquí está registrar paciente en la base de datos utilizando una instrucción insert, y está también el relacionado con hacer una consulta a la base de datos, ¿cierto? Consultar, por ejemplo, aquí está, tenemos un paciente que tenemos una lista de pacientes. Cuando esto le decimos linked list, entonces estamos diciendo que este método que le hemos llamado getPacientBy me va a devolver una lista de ¿qué? De la clase paciente. Linked list significa una lista de ¿qué? De la clase paciente. Y entonces él lo que me hace es que me crea una instancia que la vamos a llamar resultado, ¿cierto? Y aquí lo que vamos a hacer es que en esta variable SQL, entonces vamos a guardar, dependiendo de lo que nosotros vamos a consultar. Si vamos a consultar un paciente por la identificación, por el nombre, por el apellido o el sexo, en fin, por la parte donde nosotros vamos a consultar. ¿Por qué hacemos esto? Porque aquí en vista, aquí por donde nosotros tenemos acá la consulta, entonces vamos a consultar por uno de estos, por identificación, por nombre, por apellido o por sexo. Entonces por eso estamos colocando esto en la parte de gestor paciente. Todo esto, entonces lo que hace este método es que me devuelve todo en una variable que se llama resultado. ¿Qué es lo que me devuelve en esa variable resultado? Me devuelve la lista de pacientes. Miren que aquí yo le estoy diciendo que el resultado es una lista de pacientes, y eso me lo va a devolver. Miren que aquí en la variable SQL, entonces va a quedar guardada cualquiera de estos celes dependiendo de lo que haya seleccionado. Si seleccionó la opción 1, la opción 2, la opción 3 o la opción 4. ¿De qué? De parámetro. Y este parámetro es un valor que se le manda a esta función. Ese parámetro es ¿cuál? Es el valor que yo he definido acá. Estos tienen los valores de 1, de 2, de 3 o de 4. ¿Cierto? Y dependiendo de esos valores, entonces yo voy a definir qué es lo que quiero, qué es lo que quiero consultar. Entonces esta instrucción SQL, con base en esta instrucción, se forma lo que es un record set, o sea, un conjunto de elementos. ¿Con qué? Con esta instrucción SQL, que se definió ya sea con esta instrucción, con este, que me puede devolver un conjunto de registros. Aquí se hace un ciclo, y en ese ciclo entonces estamos adicionando cada uno de los pacientes. O sea, aquí estamos teniendo un ciclo, y en ese ciclo que estamos haciendo, en este record set que se llama resultado, estamos devolviendo todos los registros que cumplen con estas instrucciones, ¿cierto? O sea, en resultado me va a devolver un conjunto de registros, y eso es lo que va a devolver este método. Eso es todo por ahora. Ya en un próximo video continuamos.